Buenas noches, señoras, señores. Tiempo de entrevista ahora en Tele7. Una entrevista que va a pivotar en torno a una fecha. El pasado domingo, 14 de abril. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Las elecciones en Venezuela, que parece que ha suscitado un interés aquí en Euskadi, sobre todo en Vizcaya también, y por el tema de la proclamación de la Segunda República, que también tuvo su eje ese día, el 14 de febrero, y con quien vamos a hablar, con quien más sabe de las dos cuestiones, con el senador del PNV, con Iñaki Anasagasti. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. A pesar de que estoy así en mangas de camisa, ¿no? Con guayabera, casi diría yo. Es una guayabera, pero ahora las guayaberas no eran blancas y ahora son incluso a rayas. ¿Es cubana, venezolana? Venezolana. ¿Doble nacionalidad la de Iñaki Anasagasti? Sí, es una cosa extraña, ¿verdad? Yo nací en Venezuela, en el oriente de Venezuela, en el estado Sucre, en Cumaná, que es puro mar Caribe, ¿no? Yo soy caribeño, aunque no lo parezca. Y vine aquí pequeñito, con 6, 7 años, estudié el bachillerato en San Sebastián y en Bilbao. La carrera la hice en Caracas y he vivido en Venezuela unos 20 años y mantengo una relación con Venezuela muy estrecha. Y entonces, como mantengo el carnet de identidad venezolano y estoy registrado en el consulado, tengo derecho a voto y voto. ¿Y ha votado? Capriles. Sí. Como la gran mayoría de miembros del colectivo vasco-cubano. No, vamos a ver, en Venezuela lo que pasa es que hay aproximadamente unos 1000 vasco-venezolanos o de migración o hijos del exilio, ¿Qué es su de caso? los cuales, suelen votar alrededor de 600 más o menos, ¿no? Porque además el consulado no solamente es el consulado de Venezuela de Vizcaya, sino es Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Rioja y Cantabria, o sea que es un colectivo amplio, ¿no? En el Estado español hay aproximadamente unos 20.000 venezolanos y en el exterior hay unos 150.000, casi todos en Miami, en Estados Unidos y en España. Y dentro del Estado español estamos nosotros, que somos poquitos, pero ruidosos. ¿Y mantienen contactos? Sí, el día 27 del mes que viene hay una asociación vasco-venezolana, ¿no? Que organiza una comida anual. Primero tiene una misa para todos los que han fallecido durante el año y luego hay una comida en una sidrería, ¿no? Y ahí solemos organizar nuestras cuchipandas y hablamos de nuestras cosas, ¿no? El 14 de abril, como decíamos, fueron las elecciones que ganó Maduro. Bueno, dejémoslo ahí. Para mí no ganó Maduro, pero bueno. No han sido unas Limpias, elecciones... no. Yo creo que no. Y si hubieran sido unas Los elecciones... observadores dicen que sí. Los observadores, en primer lugar, depende de qué observadores, porque hay una observación de la Organización de Estados Americanos que le ha pedido a Maduro que certifique todas las urnas electorales. Yo creería que ha ganado Maduro si... no sé si tú recuerdas que eso ocurrió en México. En México hubo una pelea terrible entre el candidato del PAN, que ha sido presidente hasta ahora, y que se apellidaba Calderón, y estaba el candidato del PRD, que era el famoso López Obrador. Y entonces López Obrador dijo que había ganado él las elecciones, e impugnó. Y se revisaron todas las urnas. Además, incluso hubo una observación internacional, y le dieron la victoria al que ha sido presidente Calderón. Aquí, Capriles ha pedido que se abran todas las urnas. Y se ha negado Maduro y ha tomado posesión. Así que ¿eso qué hace? Sospechar. Es un gobierno, a mi juicio, absolutamente ilegítimo. ¿Y lo que genera es violencia o ha habido 7 muertos como consecuencia, bueno, pues un poco de no estar de acuerdo con esos resultados electorales? ¿Eso va a continuar en su opinión? Bueno, en primer lugar, Chávez murió, pero también yo creo que Chávez ha llevado al chavismo a la tumba. Porque no era lo mismo Maduro, que está apoyado por los cubanos, que además detrás suyo... Los cubanos, Argentina, Bolivia... Sí, no, pero fundamentalmente los cubanos de una manera muy especial, porque incluso tienen médicos en Venezuela, Chávez les daba petróleo, o sea, vivían de Venezuela, o sea, la vaca estaba en Venezuela, sí. La ordeñaban y Cuba vive de Venezuela, y Cuba no va a perder Venezuela así como así. Y luego está el ejército venezolano, porque no olvidemos que quien dio el primer golpe de Estado fue Chávez. Chávez fue un militar golpista, dio un golpe de Estado en 1992. Entonces, entre el ejército y Cuba no van a tolerar que su Venezuela, su vaca, se la lleven otros que han ganado las elecciones, ¿no? Una vaca que es pozos de petróleo. Bueno, Venezuela es un país, aparte de maravilloso, riquísimo, ¿no? Tiene oro, tiene petróleo, tiene asfalto, tiene gas, tiene hierro, tiene pesca, tiene paisajes, tiene mujeres bonitas, tiene todo. Venezuela es un paraíso. Y además poca gente. Cuando llegó mi aita en el año 39, entre un grupo de exiliados,
Caracas tenía 300.000 habitantes, ahora tiene 7 millones, pero en general es un país muy manejable, pero sin embargo es un desastre desde el punto de vista político. ¿Pero la gente se puede manejar o es pobre? El problema de los partidos tradicionales que había allí, la socialdemocracia y el socialcristianismo, fue que no crearon una clase media poderosa donde tú puedes asentar el funcionamiento democrático. Entonces había pocos que tenían mucho y muchos que no tenían casi nada, ¿no? Y entonces eso es lo que ha ido creando. Pero ahora, ¿eso cómo se resuelve? Pues se resuelve con un gobierno inteligente que no enfrente al país, que no haga devaluar el bolívar, que no haya apagones de electricidad, que diversifique el petróleo, porque Venezuela vive del petróleo, pero tenía que haber diversificado su economía. No lo ha hecho Chávez. Chávez se ha dedicado a viajar, a proclamar grandes cosas, a meterse con Estados Unidos, pero al final, ¿a quién ha vendido el petróleo Chávez? Le ha vendido a los Estados Unidos. Todo el petróleo que se vende en Venezuela se vende a Estados Unidos. Y que luego le vuelve a comprar una vez... Sí, lo refina y luego se lo vuelve a comprar. Y además tú vas a Venezuela y te cuesta la gasolina una miseria, ¿no? Pero claro, todo está dislocado. Entonces yo creo que lo bueno de esta campaña electoral ha sido, en primer lugar, que la oposición, toda ella, por primera vez se ha unido. Que es dificilísimo en Venezuela, porque en Venezuela un niño que nace ya quiere ser presidente de la República. Y conseguir que todo eso se haga... Pues será para enriquecerse. Bueno, pues que le gustará el poder, le gustará transformar, sea por vocación, y también para enriquecerse, porque donde hay dinero, donde hay queso, hay ratones. Hay corrupción, hay... Pero Venezuela es un país muy dinámico, está en un sitio estratégico muy importante, está en el Caribe, domina, está cerca de México, Estados Unidos, al norte de Brasil. La verdad es que Venezuela tiene todas las condiciones para ser el país puntero de América. Pero ha tenido con 14 años un señor como un showman, que era un demagogo. Eso no era la izquierda. Un jesuita de la teología de la liberación me dijo, esto no es la izquierda es otra cosa. Tú para distribuir riqueza tienes que crear riqueza. Y este está destruyendo la riqueza. La verdad es que ha dejado un país, toda la familia absolutamente corrompida y supermillonarios, y con cuentas... Bárcenas es una ayudante, sí, comparado... Una anécdota, Una anécdota sí, comparado con la que puede tener cualquier chavista... Las compras las hacen los... Sí, en Miami. En Miami o en París, bueno... Ya sabes cómo les llaman a los venezolanos en Miami, ¿no? La tribu de los tabaratos. Porque siempre que va a una tienda dice, oh, está barato, dame 2. Ya. Y entonces, bueno... Pero sin embargo, imagino y visto desde fuera que lo que ha buscado Chávez con sus 14 años de mandato es mantener ese populismo que es el que en realidad, pienso, le ha dado los votos. ¿O estoy equivocada? Sí, también, pero hay un sistema electrónico de votación en Venezuela que no lo hay en toda Europa. Europa es primer mundo, ¿no? Aquí todos votamos con papeleta, no nos pasa nada. Ahí tienen que votar con un sistema electrónico. Yo no me fío de esas máquinas cibernéticas que tú puedes hacer programas raros. Existen los hackers. Y la prueba está en que aleatoriamente se pueden revisar los resultados del 54% de las máquinas, pero no del 46%. Y a mí me gustaría revisar las máquinas del 46%, pero tú habrás visto las fotografías, urnas que están en los ríos, tirados. Es decir, en este momento ya no se pueden revisar las urnas porque han sido destruidas la mayoría de ellas. Por eso yo no me fío de este sistema, no me fío de este sistema. ¿Usted es bien recibido en Venezuela? Bueno, depende por quién. Por el nuevo gobierno y el anterior. No, pero la mayoría, indudablemente, a mí me ha invitado a las elecciones venezolanas la Mesa de la Unidad, que es la de Capriles, ¿no? Pero ha sido curioso, ¿no? Nosotros, como senadores, porque en el Senado hay una comisión de asuntos iberoamericanos que trata muy de cerca todos los temas, no solamente de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de Brasil, de Argentina, que ahora se ha cumplido un año de la requisa de IPF. Y entonces somos críticos, porque claro, si Chávez cierra medios de comunicación, si Chávez organiza pues el aló presidente, organizaba el aló presidente durante 10 horas y decía, destitúyame a este, o iba por ahí, por un barrio y dice, pues incáutese, o bueno, esas cosas, lógicamente nosotros teníamos que hacernos eco de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y eso, lógicamente, no crea amigos, sobre todo en el régimen, crea amigos en el sistema que uno tiene que defender, ¿no? Y entonces, en lugar de invitarnos a nosotros, pues han invitado a otros. Pues bueno, están en su derecho, pero yo he preferido quedarme aquí, porque así he podido meter mi votito
aquí a Capriles en el consulado de Venezuela. Aunque a la hora de contar del recuento no ha servido para nada, porque igual ni siquiera se han contado, con la rapidez, elecciones, resultado y proclamación del nuevo presidente. Ese es un buen comentario, porque si la diferencia ha sido de 200.000 votos, y el voto en el exterior son 150.000, y el 90% es Capriles, imagínate cantidad de votos, la diferencia se acorta. Pero lo que has comentado, eso no se tuvo en cuenta en la noche electoral. Que dijo Maduro, he ganado por 300.000 votos. Sí. Pues yo pienso que no ha ganado por 300.000 votos, que ha ganado por 300.000 votos. Y lo bueno de Capriles es que le ha mordido casi 1 millón de votos a Maduro. De cara a las próximas Yo elecciones. creo que serán ahora elecciones municipales, el año que viene serán a gobernadores, y luego puede haber un revocatorio, porque la Constitución venezolana consagra la posibilidad de que si se unen las fuerzas políticas y piden un revocatorio del presidente, se puede hacer. Pero hay más, da la impresión de que es un bipartidismo. En este momento sí, es una situación muy anómala. Es como si en Venezuela se unieran pues el PSOE, Izquierda Unida, sí, y nacionalistas por una parte, y por otra se uniera pues el Partido Popular con UPyD, ¿no? Sería falso, pero sí sería un bipartidismo. Pues en Venezuela toda la izquierda se ha unido con Maduro, y todo el centro derecha, pero también la izquierda, porque Capriles es un hombre de centro izquierda, y también hay personas del Partido Comunista que están con Capriles. El otro día, por ejemplo, hubo una cosa que no ha tenido mucho eco, pero tiene su importancia. Estaba dando un recital en el Cursal de Donosti Paco Ibáñez, y entonces estaban llenos todos los palcos de gente de Bildu, y dijo, voy a dedicar esta canción a Venezuela, que mañana hay elecciones y a ver si gana Capriles. Paco Ibáñez, un icono del antifranquismo. Le pegaron una silbada tremenda, ¿no? Ya. Pero dijo Paco Ibáñez, a ver si ustedes quisieran un régimen como el de Chávez en Euskadi. Porque es muy bonito, aquí hay mucha gente que... Y además luego, uno parecería que todo el mundo aquí en Euskadi está con Maduro. Y resulta que va uno a la votación y son 40 votos los que tiene. Es decir, Herri Batasuna, ANV, Bildu, Sortu, Amaiur, como se quiera llamar, están contados, 40 votos. Pero es verdad, los venezolanos vascos votan por Capriles y sin embargo el sentimiento generalizado en Euskadi parece que es favorable a Maduro, como lo era favorable a Chávez, como es favorable a Evo Morales o a Fidel Castro o al movimiento palestino, no sé, a Palestina frente a Israel, no sé si esta reflexión, pero es lo que se percibe aquí. Sí, pero es por culpa vuestra. Ah, sí, claro, el mensajero, claro, ¿no? No, claro. Por culpa de los medios de comunicación que les parece más fascinante Fidel Castro, que consideran que no es un dictador, aunque tenga las cartas de Viena, que prefieren más a Castro que Pinochet. Pinochet, fíjate, como que para mí, todas las dictaduras de derecha, de izquierda son iguales, ¿no? En cambio no, hay como una especie de fascinación de la izquierda por esto. Pero cuando esta gente de Bildu o de HB o de ETA va al exilio, no se va a Cuba. Se va a Venezuela, que es un país capitalista. Es decir, podrían elegir Cuba, ¿no? Que es su modelo de país, ¿no? Y ahora, fíjate, Garitano se ha proclamado bolivariano. Pues ojalá Guipúzcoa no caiga en manos del bolivarianismo, porque ya tenemos el puerta a puerta y podemos tener cosas anómalas y rarísimas como esas. Pero defendiéndola a los medios en este sentido, que no creo que sean culpables de ese sentimiento, o quizás es que es más popular o queda como mejor. Porque a los medios les gusta el show. Y entonces, claro, una persona como Capriles, que es un tío ordenado y además que habla sensatamente, es más aburrido que una persona como Chávez, que va a Naciones Unidas y dice que por aquí ha pasado el diablo y no sé qué, y se enfrenta a los Estados Unidos y Bush es no sé qué. Ese es un showman. Pero claro, ¿quién quiere vivir allí? ¿A ti te gustaría, por ejemplo, en Euskadi, que hubiera... Ajuria ha decidido... crear un programa que se llama Aló Lendakari, ¿no? Ya. Y entonces Urkullu se sienta y está 10 horas hablando. Y todos los medios tenemos que conectar. ¿Qué pasaría aquí? Pues que aquí habría 8 huelgas, 7 manifestaciones, ¿sí o no? No, está claro. Pero lo que no queremos en Euskadi, ¿por qué lo queremos para Venezuela? No lo sé. Pero parece que hemos cambiado un poco los papeles, pero bueno, ¿cuánto va a tardar el sucesor de Chávez, Maduro, en nacionalizar empresas? Pues lo que le dejen, porque ya sabes que Estados Unidos está muy encima, y te vuelvo a decir,
casi el 80% del crudo que se vende en Venezuela lo vende Estados Unidos. De Venezuela, de momento, tanto Obama, pues le han dejado a Chávez que dijera lo que quisiera. De Maduro todavía no le tienen tomado el pulso, ¿no? Maduro es hombre de Cuba, pero también es cierto que Cuba está también en una situación de tránsito, porque ¿cuánto tiempo más va a durar el castrismo? Pues lo que duren los hermanos hay. El hecho biológico, como llaman ellos, ¿no? Van a desaparecer por ley de vida, ¿no? Y entonces todo eso va a evolucionar en relativamente poco tiempo. Y también Venezuela, como consecuencia de todo eso. Y entonces, que haya una pluralidad, que el país no esté dividido, que no esté enfrentado, que no haya odio, que haya planteamientos positivos. Mira, por ejemplo, en la campaña electoral a Maduro le acusó a Capriles de homosexual. Sí. ¿Eso es tolerable en una campaña electoral? No, ¿verdad? Eso no se toleraría en Utilizar ningún país del armas. mundo. ¿Y por qué se va a tolerar en Venezuela? Pues seguimos ¿Ya sabes un cómo poco le llaman con a Maduro coloquialmente? Le llaman toripollo. Cuerpo de toro y mente de pollo. Bueno, ya sabes, en la refriega esa, ¿no? Pero claro, eso ocurrió después de que dijo que se había aparecido Chávez en forma de pajarito, ¿no? Sí, y que también ha amenazado, digamos, al gobierno de España. No Sí, sé, pero ¿sabe lo que pasa? Que es un chantajista, porque Margallo lo que hizo fue decir, hombre, yo quiero que se recuenten las urnas electorales y se sepa quién ha ganado. Pero eso es un planteamiento democrático. Y entonces sale Maduro diciendo, cuidado que aquí está Repsol. Sí. Es decir, y creo que va a ir el príncipe a la toma de posesión. El príncipe Felipe, que la verdad es que yo no sé qué pinta el príncipe Felipe en tomas de posesión de eso, porque no representa a nadie. A mí no representa, no ha sido elegido por nadie, pero bueno, les encanta. En países americanos les encanta todo esto de la Casa Real. O sea, hicieron guerras de independencia para sacudirse al rey y resulta que ahora están como locos por tener un rey, para poder hablar de ellos y porque les gusta la monarquía. Bueno, ¿no? les gusta recordar que fueron colonia de España. Sí, no creas que les gusta. Eso es lo que menos les gusta. Les gusta toda la parafernalia. Les gusta el cuento. Les gustan las telenovelas. Pero en España también se importa ese petróleo de Venezuela. No, sí, pero aquí se refina algo que viene de Trinidad y Tobago, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que es de Argelia y de Arabia. El petróleo que se consume en España es ese. Pero siempre está Venezuela, porque Venezuela es un país productor de petróleo a un precio relativamente asequible y sobre todo que tiene todo el petróleo, reservas, no solamente en el estado Zulia, Maracaibo, sino en el sur, en el Orinoco, ¿no? Lo que pasa es que tiene poco azufre y entonces... Es malo. Bueno, pero ahora ya hay procesos de refinamiento que eso ya lo están superando. Si no les dejamos la planta de coque. Le dejamos la planta de coque e incluso dejamos para que almacene petróleo en la gaviota, ¿no? Por ejemplo, 14 de abril, ha citado al rey. Y yo quiero empezar por el año 2007, cuando Iñaki Anasagasti escribió el libro Una monarquía protegida por la censura. ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Ya no hay censura? ¿O considera que sigue habiendo? Bueno, oye, como se suele decir un poco cursimente, te agradezco que hagas el comentario, porque es que, efectivamente, cuando yo escribí aquel libro me tildaron de loco, de persona que quería desestabilizar el sistema y cosas de estas, ¿no? El azote de la monarquía, sí, el azote de la monarquía. Y me convirtiera en una especie de referencia, ¿no? Que yo no lo buscaba aquello, pero efectivamente, ¿por qué lo hice? Porque yo veía que yo como parlamentario no podía controlar el gasto público, el dinero público, que ese señor era jefe de las Fuerzas Armadas y nos metía en la guerra de Irak y no se podía decir nada, que se iba a cazar osos borrachos y no se podía decir nada, que vivía con amantes y nos decían en Navidades que era una familia muy bien avenida. Luego venía el CIS y hacía una encuesta y decía que era la institución mejor recibida por la población. Y digo, todo esto es mentira. Pero todo esto es mentira. Pero la gente... Y entonces venía la gente del Partido Socialista y me decía, hombre, no conviene desestabilizar, hombre, no conviene y tal. Y digo, ¿pero por qué? Pero estamos en un sistema democrático, ¿pero por qué no va a convenir? ¿Y por qué yo con mi voto no puedo elegir al presidente de la República o a quien sea y tengo que esperarle a que ese señor se muera para... En fin, todo ese debate, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que se han juntado el hambre y las ganas de comer, que es una situación de crisis económica agudísima, que la gente no está para bromas y que no tolera que nadie en representación política con su dinero se vaya a cazar elefantes a Botswana con su amante. Cuando eso se sabe, la gente se le cae pues el velo de los ojos y dice, ¿pero esto qué es? Y digo, pues esto es lo que hemos venido diciendo siempre, que esto es una corrupción, esto es una podredumbre que no podemos controlar, que este señor hace y deshace, que es uno de los hombres más ricos de Europa, que cobra comisiones y que vive como un rey.
Sí, pero un vasco en ese mundo de la monarquía, la verdad es que ha dejado un pabellón un poco bajo, ¿eh? Sí, bueno, Urdangarín, mira, Urdangarín era un chaval que jugaba al baloncesto, que nació en Zumárraga y se casó con la infanta. Y entonces estudió en ESADE, en Barcelona, y un profesor muy avispado, que se llama Diego Torres, que le dice, oye, tú con tu pinta, que tiene una percha el hombre, Sí, sí. con tu labia, y con esa tarjeta que pone Duque de Palma, aquí eres el amo de la barraca. Y además, mira lo que hace tu suegro, porque si alguien hace comisionismo es el rey, en todas partes. Entonces, sí, pues monta el Instituto NOS, que es un instituto teóricamente sin ánimo de lucro, pero fundamentalmente sin ánimo de lucro, Sí. y entonces pues se ha dedicado a hacer dinero. Pues se le descubre, porque estaban siguiendo un escándalo de corrupción en Palma de Mallorca con que un fue recinto presidente, polideportivo, además. con Jaume Matas, Sí. con el Deportivo no sé qué Arenas, Sí. y entonces sacan esa pieza y dicen, pues aquí está Urdangarín. Pero claro, la justicia cuando empieza a funcionar, empieza muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente, pero se va llevando por delante a todo lo que pilla, ¿no? Sobre todo si tienes al frente un juez honesto. Y ese juez, El juez Castro. tiene 67 años, está a punto de jubilarse, no acepta presiones de nadie, pero claro, un tipo de 40 años no se mete en este lío. Un tío de 67 sí. Dice, hombre, paso a la historia y además, porque aquí, has visto estos días, Isabel Pantoja, ¿no? Teóricamente, Ya, pero no va a la cárcel. con blanqueo, pero Pero no va a la cárcel, porque es una imagen de España. Pero ha sido procesada y tiene una multa de un millón de euros, ¿no? Pero 2 años de cárcel, ¿eh? Y en cambio la infanta Cristina, además la propia Isabel Pantoja dijo públicamente, yo quiero que a mí me traten como la infanta Cristina. Claro. Pues no. Bueno, de momento la infanta ha sido imputada. Ha sido imputada, pero han puesto a Miguel Roca para que Sí, no para que le baje, defienda. no baje la pasarela, para que no le juzguen en definitiva, para que no le procesen. Es decir, todo una mano lava la otra. ¿Pero la justicia es igual para todos? Lo digo porque ¿Urdangarín irá a la cárcel o no? Yo veo con dificultad que Urdangarín vaya a la cárcel. Debería ir a la cárcel por la información que se tiene, ¿no? Pero también infanta, porque si Maite Zaldívar tiene que ir a la cárcel con 3 años porque blanqueó el dinero de su marido, que teóricamente no se enteraba de lo que ganaba su marido, la situación de la infanta es muchísimo peor, porque aquí no han sido 1 millón de euros, han sido, yo qué sé, 8 millones de euros, ¿no? Pero en conversaciones de café siempre se le echa la culpa al socio, a Diego Torres, que era listo. Era listo, pero el que ponía la cara y el que ponía el cazo y la mano era él y ella. ¿Y esta situación es la que ha llevado a celebrar el 14 de abril solicitando la Tercera República? Bueno, yo fíjate, yo hace unos años con la Bordeta, que falleció, presenté un libro sobre la República de fotografías, ¿no? Y lo presentamos en Madrid, pues 4 gatos. Y la Bordeta me dijo, oye, mira, está pasando algo raro. Ayer estuve en un homenaje que hicieron en Zaragoza a Galán, 2 militares que se sublevaron un poco antes de llegar a la Segunda República en España en el año 31. Y generalmente a estos actos suelen venir viejitos, con medallas, con fotos, con cartas, muy poquitos y muy viejitos, ¿no? Oye, este año estaban esos viejitos, pero había cantidad de gente joven. Algo está pasando. Y yo creo que sí, algo está pasando. La gente ya, sobre todo la gente joven, que no votó la Constitución, que no tiene por qué creerse esa mentira de que el rey nos salvó el 23F y que el rey es poco menos que un bienhechor de la humanidad y esas cosas que no se lo cree nadie, y mucho menos la gente joven, pues ya está empezando a dar la vuelta. Y por eso las manifestaciones del 14 de abril han sido este año más numerosas y el año que viene van a ser más numerosas todavía. Pero también porque somos un poco egoístas, en el sentido de que como la cosa va mal, que hay crisis, alguien tiene que tener la culpa. Y bueno, son 2, la monarquía, para empezar, la monarquía y los políticos. Sí, bueno, la monarquía porque no ha sido ejemplar y no ha sido útil. Porque si tú estás puesto ahí por el dedo de Franco y encima te dedicas a vivir de una manera poco adecuada, pues al final te va a pasar factura. Y luego los políticos habría que distinguir, porque cuando son los políticos es mucho hablar de mucha gente. Fundamentalmente hay que hablar de aquellos políticos que tenían la capacidad de decisión de tomar resoluciones que han afectado. Políticos no eran los presidentes de las cajas,
y sin embargo han robado lo que han querido. Bueno, es que esos ya están... Eso ya están amortizados, sí, ¿no? Y, bueno, causa perdida, eso los dejamos sí. aparte, sí. Y bueno, y aquí nosotros, por ejemplo, nosotros estamos en el Congreso y en el Senado, pero tú tienes una mayoría absoluta del Partido Popular que te pone el rodillo a funcionar. Y bueno, aquí no se discute un proyecto de ley porque todos son decretos leyes. Y aquí se funciona de esa manera, ¿sabes? Y te aplastan, te aplastan. Es una legislatura en la que el Senado, poco trabajo, al menos a los partidos de la oposición. No, trabajo ahí porque... Pero si no conduce a nada. Lo controlo. Hombre, los esfuerzos baldíos dicen que producen melancolía, pero indudablemente hay que marcar terreno, hay que controlar el gobierno, hay que presentar iniciativas, hay que hacer un seguimiento de los temas... Y eso al final, pues bueno, pues tiene su redunda en general en el ciudadano. Bueno, ¿el rey va a abdicar? Yo creo que no. Yo creo que solamente le hará abdicar su mala salud. Porque el hombre, claro, le ha hecho una operación de 2 hernias discales. Y claro, ver un rey en silla de ruedas o en una situación de decrepitud, pues no parecería lo mejor para una institución que está en este momento también decrépita, ¿no? Pero si no es por el tema de la salud, yo creo que no abdicará, por 2 razones. En primer lugar, porque no hay una ley orgánica preparada para saber qué se hace con el rey. Cuando renunció el Papa Benedicto XVI se sabía si podía usar la sotana blanca o no, si iba a vivir en un convento o no, qué iba a pasar con su anillo, cómo le iban a llamar, ¿no? Ya, pero igual necesita un estatus. Y entonces parece, si a Juan Carlos necesitaría un estatus de rey, pues dónde va a vivir, qué tratamiento se le va a dar, y si, una cosa muy importante, si puede ser aforado o no. Porque si no es aforado y no me gusta lo que ha hecho en el pasado, una asociación le puede incriminar desde el punto de vista judicial, y eso lógicamente no le va a gustar absolutamente nada. Entonces todo eso se tiene que contemplar, pero en el momento en que presenten una ley orgánica, la gente ya va a decir, ya se está preparando ya la abdicación. Sí. Por eso es un tem con tem que está ahí y que ya veremos cómo se dilucida. ¿Tiene previsto Iñaki Anasagasti un nuevo libro sobre la monarquía? No, me lo han pedido, ¿eh? Pero ya digo, pues si ahora se o sabe sí, más... Luego, claro, pero pues, para ir a Sálvame o a un programa de esos, ¿no? Y cada día sale una cosa de don Juan de Borbón, o que el rey le dijo a Rajoy que se quería divorciar de la reina Sofía, o que... Todas esas... Yo he escrito un libro y lo he presentado a una editorial, y se llama Jarrones Chinos. O sea, que la siguiente vez que esté contigo, si quieres, te hablo del libro. Sí, pero ese. ¿una sinopsis? Bueno, fundamentalmente es la biografía de los jarrones chinos. ¿Quiénes son los jarrones chinos? Los expresidentes. Que es una expresión no de Felipe González, sino es una expresión venezolana. Que los jarrones chinos son muy valiosos, pero nadie sabe dónde ponerlos. Y los expresidentes son muy valiosos por la información que atesoran, pero nadie sabe dónde ponerlos, y son muy incómodos. Y entonces empiezo por Alfonso XIII, don Juan de Borbón, Juan Carlos, Arias Navarro, Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, Zapatero. ¿Y alguno queda bien? Suárez, Adolfo Suárez. Bueno, un poco por lo que representó, ¿no? Sí, porque fue el único valiente que se enfrentó al rey, se enfrentó a los poderes fácticos, sacó adelante un estatuto de autonomía como el de Guernica, que es un buen estatuto, y gracias a él logramos que nos devolvieran el concierto económico para Guipúzcoa y para Vizcaya. Pero luego también en el gobierno de Aznar, sobre todo en la primera fase, Euskadi consiguió muchas transferencias. Sí, pero la segunda fue horrorosa. Sí, pero no puedo la segunda... Es lo que tienen las mayorías. Las mayorías absolutas son un horror. La primera, efectivamente, teníamos una relación fluida con él, duró 1 año y medio, 2 años, se metió de por medio Mayor Oreja, ETA, HB, Lizarra, todo saltó por añicos, hecho añicos por el aire, y entonces en la segunda hubo una mayoría absoluta y nos dejaron, bueno, como esta mesa. Bueno, lo que tienen los expresidentes o estos jarrones chinos es que tienen una pensión vitalicia bastante... O sea, ya has visto que el propio Zapatero se está construyendo un chalet en León, y bueno, pues las hijas le han dicho que no quieren vivir en León, y el hombre ha decidido vivir en Madrid en otro chalet de... creo que La Moraleja o Somos Aguas o por ahí en una organización. Sí, creo que va a alquilar en... Sí, que tiene su gracia, ¿no? Claro, en el fondo se les queda pequeño León. A la gente nacionalista no se le queda pequeño Euskadi, pues todos estamos aquí. En cambio hay gentes que se les queda pequeño Euskadi, se les queda pequeño León, ¿no? Bueno, ahora, los expresidentes están en el Consejo de Estado,
menos aquellos que quieren hacer su propia carrera desde el punto de vista de asesoramiento o de miembros del Consejo de Administración de empresas como Enagas o estar en Murdoch, en fin, como el propio Felipe González, ¿no? ¿Un libro sobre los ex-Lehendakaris? Sí, sería interesante. Pero con secretitos, sí. Pero no, eso me traería muchos problemas y prefiero quedarme tranquilo. Prefiero ser presidente del Madrid, que es lo que conozco también un poquito, porque he vivido ya 27 años con ellos más o menos. Iñaki Anasagasti, ha sido un placer tenerlo ahí con nosotros. La próxima vez un poquito más de tiempo tenemos que dedicarle a todas estas cuestiones, que sea con ese libro ya en la mano. Gracias. De acuerdo. Le damos también las gracias a todos ustedes. Mañana, ya saben, tiempo de debate aquí en Tele7, temas de actualidad. Les esperamos. Gabón, buenas noches.